¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal 4 en este programa Periodismo en Plural, donde vamos a dialogar de diferentes temas con Charo Bareño, que nos acompaña esta noche, que me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás, Charo? Igualmente, Trini, es un gusto para mí estar este último programa del año con mis compañeros Gabriel, Vania, Augusto. Es un gusto, como Así siempre. es, la última mesa de Periodismo en Plural del 2024. Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches a todas, a todos. Charo, Vania, Gabriel. Un privilegio estar con ustedes. Un privilegio cerrar el año, ¿cómo no? Sí. Exacto. Vania. Es un gusto poder cerrar con una tan buena mesa este año, nuestro último programa. Sí, así para es. cerrar este 2024. Así que bienvenida, por supuesto, Gabriel Torres. Pues muy contento de finalizar el año, hacerlo bien y además muy bien acompañados en Sin esta duda. mesa. Y hablaremos del presupuesto, tanto local como federal. El dinero que va a entrar al estado de Jalisco para el próximo año 2025 y, por supuesto, también el presupuesto del gobierno federal como primer tema. Haremos posteriormente un balance de este año 2024, qué se hizo y qué faltó por hacer. Además, le invitamos a que nos acompañe en el último espacio. Hablaremos de la inteligencia artificial, hablaremos cómo interfiere en el ejercicio público, en salud, educación. Y bueno, sin duda, la mejor opinión también la tendrá usted allá en la comodidad de su casa. Y comenzamos justo con esto, que es el presupuesto federal. Se aprobó la semana pasada, tanto en el ámbito federal como en el estatal, lo que va a pues gastarse, ¿no?, de la bolsa del gobierno del estado, por ejemplo, para comenzar, mi querida Vania. Así es, ya se empezó, o ya se tienen ahora sí que los paquetes presupuestales. Para quien nos está viendo, el proceso es aquí en Jalisco. En el caso de Jalisco se manda una iniciativa por parte del Ejecutivo al Congreso del Estado, donde es una propuesta, o lo que podría decirse, en qué se va a gastar el recurso durante los siguientes 12 meses, el siguiente año. Y este presupuesto ellos deciden cuánto se dedica a tales áreas, a qué secretarías se les va a estar dando tantos recursos y cuáles van a ser las prioridades. Con base en qué hacen este presupuesto es en lo que se espera tener de ingresos durante el año, ya sea de impuestos o de ciertas retribuciones que pues se vamos pagando todos o cada uno de los ciudadanos. Lo que se está esperando gastar para el siguiente año son 174,460 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una cantidad estratosférica que yo creo que ni siquiera nos podremos imaginar cuánto es si lo tuviéramos ni siquiera en una cuenta de banco o en algún lugar. Esto incluye algunos rubros. Por ejemplo, tenemos la Secretaría de Energía, que es la nueva, que es una de nueva creación. ¿Cuánto se le va a destinar a ellos? ¿Cuánto se van a estar destinando a ciertas áreas? También En el ámbito local. En el ámbito local. Me refiero únicamente a lo local, porque también hay un presupuesto federal que depende las prioridades o lo que se tenga a nivel federal que se vaya a invertir, que hemos estado viendo durante los últimos años o durante los últimos gobiernos o el último sexenio, que hay una gran discusión de qué tanto de ese dinero que se tiene a nivel federal va a regresar a Jalisco, porque Jalisco aporta a una bolsa general, lo que se ha hecho durante varios, ¿qué serán? ¿Décadas ya? Desde fines de los 70. Desde los... Lo que se hace, se invierte en una bolsa, me corregirás si vamos bien, como lo explico muy general, se pone todo en una bolsa en general, todos los estados aportan, pero esto ayuda para que los estados que tienen menos recursos puedan ellos disponer y no se vayan a quedar rezagados. Cosa que no hemos logrado, porque hasta la fecha Michoacán, Oaxaca, Chiapas son estados muy olvidados, digo, agregando a tu explicación, ¿no? Y lo que se ha estado peleando es si se sale o no Jalisco de ese pacto para garantizar que lo que se da es más y lo que se recibe es menos. En proporción. ¿Cómo viste el presupuesto, sobre todo cuando tenemos no solamente esta nueva secretaría en Jalisco, sino también está la de inteligencia y búsqueda de personas? Búsqueda de personas. Bueno, la verdad es que no creció tanto el presupuesto de Jalisco. Tuvimos en 2024 166 mil millones de pesos en números cerrados. Ya nos dijo Vania, un poco más de 176 mil millones. Si consideramos la inflación, pues quedamos rayando. Con esa, prácticamente la misma bolsa, habrá que crear estas dos secretarías, la de energía, que no es una secretaría que me parece vaya a ser tan grande porque es más de coordinación y de búsqueda de fondos y de investigación, enlaces, vinculación. Pero la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, esa demandará presupuesto, aunque seguramente se unirá con instancias que ya estaban en esa función. El presupuesto nunca es suficiente.
Aquí nos hemos quejado, bueno, el gobierno del estado se ha quejado principalmente del dinero que le faltará para infraestructura, para las obras que tiene en la cartera, la línea 5, hay que terminar la línea 4, ya se retrasó otra vez su inauguración, seguramente faltará dinero, es decir, para infraestructura nos falta, para seguridad nunca ha sido suficiente. Y con eso nos tendremos que ajustar. Sí, Jalisco ha pedido lo que considera un trato más justo, dado la potencia económica que es Jalisco. Sin embargo, y con todo lo que pueda gustarnos o no el gobierno de López Obrador, él nunca violó la ley de coordinación fiscal. Lo que decía la ley de coordinación fiscal lo pasó sin ningún problema. Donde sentimos el cambio fue que es el primer presidente, al menos desde Vicente Fox, que cancela esas bolsas concursables que había para los estados que podían aspirar para el combate a la pobreza, para la seguridad. Los municipios podían aspirar con el Fortaseg, el Fondo Nacional de Desastres. Eso se acaba y entonces lo resentimos. Y lo resentimos tanto que Jalisco dice, revisemos ese acuerdo porque ya no nos está conviniendo, y además es verdad, nunca sirvió para que los estados más potentes sacaran de su postración a los menos potentes. A final de cuentas, lo único que hacía este acuerdo fiscal es darle poder al presidente de la República para que él magnánimamente distribuyera de acuerdo a sus conveniencias políticas, de acuerdo a su partido, etcétera, etcétera. Y este gobierno lo puso en práctica igual. Lo que hace Claudia Sheinbaum ahora es encontrarse las arcas más o menos vacías, con mucha deuda. Recordemos que para este año se pidió un porcentaje como 20%, un poquito menos de 20% de crédito para gasto corriente, es decir, para los gastos de nómina y demás del gobierno federal, 2 billones de pesos. Y ella se encuentra con que no tiene dinero no solo para continuar las obras, sino para poner en práctica algunas propias. Y comienza con los recortes también, ¿no? Dice, bueno, hay proyectos que ya concluyeron, por lo tanto no necesitan, eso es lo que ella justifica, no necesita el mismo recurso. Comienza con recortes, pero mantiene los grandes proyectos consumidores de presupuesto que además no han rendido frutos, ni Dos Bocas, ni el Tren Maya no va a ser un proyecto que provea de recursos, al contrario, va a necesitar un subsidio permanente. El tren transísmico que no termina, el AIFA, y que seguimos pagando el aeropuerto cancelado, le seguimos pagando a quienes les cancelamos los contratos. Ella se encuentra con esto y bueno, ajusta a su propio gobierno con recortes extraordinarios, cancela a los organismos autónomos, más como un gesto como si eso de veras fuera a solucionar los problemas de tesorería que tenemos, y los estados pagan las consecuencias. ¿A qué ha conducido esto? A que los gobernadores tengan que ir de uno por uno a buscar recursos para sus proyectos. Es decir, todo cambió para quedar exactamente igual. Y el nuevo gobernador Pablo Lemus ha estado tocando la puerta de manera insistente. ¿Mal haría si no lo hiciera? Bueno, pues es que es la tarea fundamental de un gobernante, es gestionar recursos y aplicarlos correctamente. Decía muy bien Augusto que en el presupuesto federal, de esos 9.22 billones de pesos que constituye el presupuesto federal, pero que en esencia es un 1.9%, casi 2% menos con respecto al año anterior. O sea, es un presupuesto a la baja, con un 2% a la baja, que en esas cantidades es muchísimo dinero. Se destinan 6.4 billones de pesos al gasto programable, es decir, a pagar nómina, compromisos, gasto en el gobierno, pero bien importante, 2.7 billones de pesos al servicio de la deuda. O sea, 2.7 billones de pesos solamente al servicio de la deuda. Eso es lo que ya estamos cargando ahorita los mexicanos con esa deuda interna, y además se reasignaron 44.421 millones de pesos que tienen que ver con donde los grandes perdedores pues fueron los organismos constitucionalmente autónomos, al INE, que le hacen un recorte, al Consejo Federal de la Judicatura, que le hacen otro recorte, y una reasignación que finalmente se dio de último momento porque no estaba programada, pero se dio en educación superior para resarcir lo que se les había recortado a las universidades. No quedaron con incremento, pero digamos no el recorte que habían planteado, exacto. Y bueno, en el caso de Jalisco,
yo creo que la gestión que se alcanzó a hacer dentro de toda la dificultad que se dio este año, sobre todo de comunicación, es la línea 4 del tren ligero, la ampliación del peribús hacia Tonalá, que es un tema que también están fondeando, la renovación de las redes del CIAPA y el saneamiento del río Santiago como una estrategia del gobierno. Y aquí hay dos cosas a mí que me llaman mucho la atención en sentido positivo. Primero, la preocupación demostrada en el presupuesto con respecto a la seguridad como el principal problema Jalisco, sí, sensible de Jalisco. Digamos, destaca muy claramente en el presupuesto de Jalisco una asignación mayor de recursos a las áreas destinadas a la seguridad. Ahora esperemos que esos recursos aplicados efectivamente tengan un impacto en la incidencia delictiva del Estado. Y por el otro lado, el tema de la red carretera, que es verdaderamente desastroso lo que le está pasando. Parece que no tuvo, porque no tendrá salida, ocupaban al menos no en el 2025. millones y les dieron 400, o sea, les dieron poco menos para bachear, ¿no? 12,000 solo para Jalisco. Solo para Jalisco, sí, Parece claro. que es el presupuesto El de todo el 9,000 país. era para todo Sí, ¿no? en todo el Entonces, país. es una locura porque nosotros estamos viendo en qué condiciones tenemos las carreteras federales. Incluso recordarás que hace unos meses en el sur de Jalisco hubo un bloqueo de las personas por el mal estado de la carretera. Tuvieron tomada la carretera esperando que hubiera una respuesta del gobierno federal. No pasó nada. Lo que tuvieron que hacer es cooperarse la gente para ponerse a tapar los hoyos de la carretera federal porque están en el abandono total respecto al mantenimiento. Pues das uno de los puntos creo que son muy importantes, son la inversión hacia el C5, ¿no? Hacia la fiscalía, todo lo que tiene que ver con seguridad. Materia de desaparición. En materia de desaparición, lograr todos estos recursos causó cierto enojo entre el gobierno del Estado con quienes nos representan en el legislativo a nivel federal, ¿no? Sobre todo una legisladora en particular. Se politiza siempre el caso del presupuesto, ¿no? Sí, claro, se politiza desde antes y sobre todo para llegar a acuerdos. Tan es así que este presupuesto que se aprobó a nivel estatal el pasado viernes por la madrugada, incluso ya lo estaban aprobando, fue entre las fracciones mayoritarias de Movimiento Ciudadano y Morena. Tan es así que el partido Morena hubo desacuerdos e inconformidad y hasta amenazas de que iba a sacar a los legisladores de su partido, expulsarlos a que habían votado, y estos son acuerdos que se dieron desde antes. Tan es así, se dio el acuerdo con la mesa directiva, se dio el acuerdo para varios programas que vienen dentro del presupuesto, pero esos acuerdos también tienen su respuesta hacia esas fracciones. La fracción del PAN por eso votó a favor, porque les dieron unos determinados recursos, ahorita no recuerdo la cifra, para programas, para ellos en infraestructura, para la clínica de internamiento de mujeres en Tlajomulco, por ejemplo, y varios programas en educación, en infraestructura en municipios que a la fracción del PAN, por ejemplo, le interesaba. A Morena también llegaron a acuerdos para ciertos recursos. Todas las fracciones, porque fueron 29 votos de 39, 10 se abstuvieron, pero 29 votos salió a favor en lo general este presupuesto, y así ha sido siempre, acuerdos con grupos parlamentarios para llegar recursos a la Universidad de Guadalajara, a ciertos programas de seguridad. Aquí lo que cabe es de que hay recursos para materia de desaparecidos, para el rubro de desaparecidos. Eso se me hace muy importante. Yo creo que es lo que yo destacaría más, ese recurso para ellos. No es suficiente, como lo dice. 734 millones. Como dice Augusto, no es suficiente, nunca es suficiente un recurso, pero que les estés dando otro recurso. También le van a estar dando cerca de 100 millones de pesos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que también es muy necesario ese recurso. A mí, yo rescato eso, esos rubros que se requieren mucho, sobre todo
Que además cambia la perspectiva del manejo, ¿no?, de un problema tan grave, la ¿no? lectura que le das, claro, que al gobierno, o sea, en este caso yo lo veo positivo en este aspecto, la lectura, si tú quieres, a lo mejor han sido omisos en varias partes o en varias cosas, pero al menos este gobierno que va entrando, le das una lectura positiva que al menos en inicio hay un interés y hay una empatía por tratar el tema de desaparecidos y sobre todo de estar en contacto con los colectivos. Y bien lo dijo, no va a ser de la noche a la mañana, ¿eh? Claro, ahora, siempre es político un presupuesto. Sí, definitivamente. Y en este caso hay que destacar también que por primera vez va a tener la Universidad de Guadalajara un presupuesto constitucional. Y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. Sí, eso significa mucho en términos políticos, es decir, la Universidad de Guadalajara ya no entra a la búsqueda política del presupuesto porque lo tiene garantizado constitucionalmente por dos vías. Una directa, la otra a través de la infraestructura, que una parte de lo que gaste el gobierno del Estado en infraestructura será para instalaciones de la Universidad de Guadalajara, y el Poder Judicial, urgido de una remodelación en todos sentidos. Ese dinero tiene que aplicarlo muy bien para que el Poder Judicial se convierta en Jalisco, lo que estamos esperando que sea. Así que eso hay que destacarlo también de ese presupuesto. El gobernador se queda al menos con un 5% menos de margen de maniobra, que es muchísimo para el poder político. 370 mil millones. Hay que decirlo, también se renegocia la deuda local, sí, que no es menor, 28 mil millones de pesos de deuda local que se refinancian, y con eso digamos que agarra un poquito de oxígeno el gobierno del Estado. Eso también ha sido tradicional. En realidad los gobiernos patean las deudas adelante mientras el Estado no deje de ser solvente, es decir, mientras la cantidad de la deuda no comprometa los recursos que tiene. Si ya le autorizó el Congreso, va a tener que refinanciar la deuda, mandarla más lejos, renegociar tasas, lo que se hace sexenio a sexenio. Y que a nivel federal se incrementó, como bien lo dijo Gabriel, ¿no? No hay ninguna diferencia entre incluso dice analistas dicen que cada mexicano tendrá una deuda de 133 mil pesos. Cada mexicano, imagino. Pues vámonos a la pausa y justo esto... Pues vámonos a la donde digas. A la pausa y regresamos porque vamos a ver justo cómo cierra el 2024 y cómo es el panorama justo para el 2025, incluyendo los presupuestos, pues, pero también, por supuesto, el acomodo político, los personajes que llegan a la vida pública al volver. Dialoguemos sobre el balance que podemos realizar en este fin de año ya, y lo habíamos dicho ahí hace un momento, Charo, lo comentaste, ¿no? Es el último programa del año. ¿Y cuáles justo estos señalamientos de lo que sí se hizo bien, y aquello que hace falta, ¿no? Ese es con lo que yo quisiera comenzar. A grandes rasgos, ¿cómo fue el 2024 para Jalisco? Digo, a lo mejor a nivel federal también, van de la mano, pues, pero... Sí, yo me iría de lo general. Creo que tenemos que destacar a las mujeres en Jalisco. Tenemos la primera alcaldesa mujer, ya se eligió a la primera rectora de la Universidad de Guadalajara mujer, que entrará en funciones en el primer trimestre de 2024. Yo destacaría eso. Por supuesto, las elecciones en el Estado, que fueron un poco a contracorriente de la República. El movimiento reinante mantuvo algunas de las posiciones importantes, no se vio rebasado como fue en otros estados. El morenismo, sin duda la seguridad pública sigue dando la nota, y no solo en términos de la percepción de inseguridad, incluso de la incidencia delictiva, en términos del avance del crimen organizado en el control de ciertos territorios y de ciertas posiciones, al menos en municipios que no están en el área metropolitana, controlando algunas cosas. Me parece que eso en Jalisco es destacable. También tuvimos un avance importante que se concluye en 2024 por el fin del gobierno en términos de infraestructura de salud.
Me parece que se hizo con la entrega también del último hospital civil, el último hospital civil, pero clínicas en muchas zonas del estado y se remodeló una parte del viejo hospital civil de Guadalajara. Creo que se hizo un esfuerzo grande para esa infraestructura, la dotación de medicinas como no están aquí y el germen de lo que es el sistema de salud en el estado. Eso me parece... Educación también lo pondrías en... Bueno, el presupuesto constitucional. Los presupuestos constitucionales que ya decíamos, yo pondría educación como una buena nota y todavía en plan de ver de qué se trata ese modelo no visto desde el área metropolitana de Guadalajara. De veras hay una regionalización de la educación. Esto que estamos hablando aquí, que se conoce como Recrea, funciona igual en el norte que en el sur, que en Valles, que en la Ciénaga. Y zona tendríamos que verlo, pero sí. Al menos en salud tenemos un sistema que da confianza, que es creíble, que en el discurso está bien montado, incluso que se vuelve objeto de deseo para el gobierno de la República, así que también pondría salud por ahí y creo que hay avances en la igualdad sustantiva, hubo avances en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ¿no? Creo que eso lo pondría, lo destacaría. ¿Qué agregas, Vania? La contraparte. Sí. Creo que coincido y en contraparte sigue siendo un tema de seguridad. En el día al día creo que todavía sigue completamente el gobierno, tanto municipales, estatales y federales, con una deuda gigante en temas de seguridad. Más allá de las cifras, yo creo que cualquiera lo podemos ver o ven en el día al día, y también una deuda gigante todavía con el tema de mujeres. Que sí hubo avances, me parece que sí, importantes por supuesto. Y yo pondría un tema que todavía está en la agenda y que seguramente va a estar en los siguientes meses, que tiene que ver con el sistema de cuidados. Puede ser en cualquier estrato social, cualquier nivel socioeconómico, el tema de los cuidados que impiden o por lo menos frenan o no ayudan o meten más dificultades para el desarrollo de las mujeres, porque continúa estando a cargo de las mujeres el cuidado de personas adultas mayores, de infantes, de personas con discapacidad, de personas con algún tipo de enfermedad. La mayoría de los cuidados continúan siendo a cargo de las mujeres sin que reciban ningún salario, sin que tengan prestaciones, sin que puedan desarrollarse o poder tener acceso a ciertos programas o beneficios cuando están realizando un trabajo que no es remunerado. Creo que todavía hay alguna deuda, esperemos que a lo mejor casi como cartita para el próximo año, que se empiecen a ver ya, que sea más palpable lo que se empieza a trabajar en políticas públicas o que empiecen a invertirse en ciertos programas que permitan ayudar. Por ahí sé que hay alguna iniciativa que ya empezaron a desarrollar de cómo empezar a llegar a los hogares para identificar cuántos hogares hay cuidadoras o cuidadores, también hay hombres, cuántos de los hogares de México y cuáles son las edades de las personas que están cuidando y también a cuántas personas están cuidando y qué es lo que implica. Muchas veces son las abuelas quienes se quedan a cargo de los nietos o quienes terminan siendo parte de la red de apoyo para que salgan otras a trabajar, o las dobles jornadas de las mujeres, por ejemplo, también. Hay mujeres que están trabajando medio turno y todavía llegan a casa a desarrollar todavía más labores y labores domésticas que no son remuneradas. Creo que todavía hay algunos temas pendientes en cuanto a equilibrio o a equidad económica también, pero coincido, creo que es la otra cara de la moneda, que todavía falta un poco más de avance. Todos tienen claros y oscuros, ¿no? Claro. Sí, claro. Se promulgó la Ley de Cuidados de Jalisco, que no es perfecta, pero tiene muchos ya tiene avances, las bases, sí, por lo menos duda. ya está el tema en la mesa. Sí. De nivelación. Pues también coincido, pero más coincido con Vania. Coincido también contigo. Gracias, Chan. Y de acuerdo incluso a los datos que ha dado Jalisco, cómo vamos, la violencia ahí sigue, se ha incrementado. Es un tache todavía que tenemos aquí a nivel estatal en materia de violencia contra la mujer por razón de género también, feminicidios, violencia, todo lo que ha sucedido con desaparecidos, o sea, es cada día te encuentras a una persona que está desaparecida. A mí eso es lo que se me hace lo negativo, los avances en cuanto a educación también se me hace importante, lo de Recrea. Está el lado de la moneda, se ha
pues se ha presumido mucho el programa, el sistema educativo en cuanto a Recrea, y es muy bueno, sobre todo en las regiones. Sin embargo, los colegios particulares están señalando lo contrario, porque ya lo que está, que también tienen un reto, los colegios particulares, porque lo que está ofreciendo Recrea, robótica, inglés y una serie de materias que las impartían las imparten los colegios, los están contrapunteando, o sea, en el sentido de que pues ellos se tienen que hacer ver y ofrecer otras cosas o más, ¿no? Para poderse a llegar de matrícula, porque han bajado en la matrícula de los colegios particulares. Eso en el aspecto educativo. En el aspecto de salud se me hace muy importante lo del Hospital Civil de Oriente, sobre todo para toda la ribera, todos los municipios que va a abarcar. Se tiene que perfeccionar lo del sistema de transporte, porque ha llegado, nosotros manejamos hace poco eso, de que sí está muy padre, está muy bien todo lo que va a haber del Hospital Civil, pero se tiene que cerrar ese ciclo con facilitar la movilidad de la gente para que llegue al hospital. Pero ese es un rubro en salud que se me hace muy importante, este hospital. En cuanto a lo federal, se me hace muy importante que hoy precisamente la presidenta de la República haya firmado lo de las leyes secundarias, donde ya quedan por ley el derecho a la mujer a vivir a una vida libre de violencia, pero ya también que se cierre la brecha. Es un poder judicial, sí, y que se cierre la brecha en materia el ejercicio de esas, aplicar, sí, ¿no? Y que se cierre la brecha en materia salarial. Sin embargo, eso también les toca a los estados, a ¿no? ver, y yo quisiera lanzar la pregunta, ¿no? Porque tenemos una reforma judicial y que viene un proceso electoral, le recortan el presupuesto al INE, recortan el número de casillas que vamos a tener para poder votar por jueces, magistradas, etcétera, sí, etcétera. Y eso a lo mejor pareciera que lo vemos solamente desde el ámbito político, pero ¿garantiza de una otra forma este movimiento el acceso a la justicia para el resto de la población? Eso está por verse. Yo creo que tendríamos que ver finalmente qué perfiles van a llegar. Es como, en principio pareciera que no, pues, pero hasta no ver cómo se integra, qué tipo de perfiles van a llegar bajo el nuevo mecanismo propuesto, podremos tener una evaluación más certera. A ver, yo quiero destacar algunos temas. Uno muy importante para todos. 1 de cada 3 días tuvimos mala calidad del aire en la zona metropolitana y este fin de de año Guadalajara. está tremendo. El tema de la verificación fue en verdad un fracaso respecto al impacto real sobre la calidad del aire. Y ahí tenemos un problema porque eso está detonando temas de salud, muchísimos temas de salud en la población que hoy todavía no alcanzamos a cuantificar. Cada 3 días, tenemos mala calidad del aire y a veces con la incapacidad de aplicar medidas de contingencia severas. Hemos tenido días... No, y con falta de aplicación ahora que entró de el medidas, invierno, ¿no? Días que prácticamente no puedes ver la nata de contaminación tan fuerte que tenemos. Entonces el tema de la calidad del aire versus verificación, yo creo que requiere un análisis si realmente es en los automotores lo que está generando toda esa contaminación o qué es lo que tenemos que hacer. Y luego esto se liga con el segundo tema, el transporte público. Creo que seguimos sin avanzar gran cosa en el transporte público. Es verdad que se hizo el Peribús. Fue premiado, pero ¿no? el sistema de transporte público de Jalisco en general es un sistema deficiente, impuntual, que no favorece el uso del transporte público sobre el automóvil, y que nos meten en un problema enorme. En parte por eso no podemos resolver los temas de tráfico vehicular y tampoco los de la calidad del aire, porque seguimos sin tener un transporte que sea público. El transporte lo ven como negocio, las rutas que hay son las que dejan dinero. No hay un modelo de transporte basado en un servicio público con la idea de un servicio público, sino que en Jalisco impera aquello que desde en antaño se le ha llamado el pulpo camionero, que es una gran maraña, una telaraña ahí de intereses, además intereses muy oscuros atrás de eso que conocemos y que eufemísticamente se le llama transporte público, que no existe en Jalisco. Bueno, de las asignaturas pendientes, la violencia contra las mujeres, pero específicamente el feminicidio.
que es, digamos, el caso más violento, es la eliminación física de una mujer por razones de su género, ¿no? De su condición de mujer, y lamentablemente Jalisco sigue punteando entre los estados en donde se siguen registrando mayor cantidad de feminicidios y donde los feminicidios también tienen niveles de impunidad altísimos, ¿no? O sea, que es además, digamos, muy rentable. Que no se atreve la autoridad a llamarle feminicidio y sigue siendo un homicidio, ¿no? Y luego el tema, nos quedaron a deber este año, pues la ley de violencia vicaria, que le terminaron llamando de otra manera, la descafeinaron. Es verdad que se legislaron algunas cosas, pero en esencia esa no es una ley de violencia vicaria. Yo creo que en eso, al haber tenido una legislatura integrada con una mayoría de legisladoras mujeres, yo creo que eso es un gran déficit, es una gran deuda que le dejan a Jalisco en contra precisamente de los derechos de las mujeres, ¿no? Y como un punto a favor, que no se ha dicho acá, pero es el tema hídrico. Resolvimos como se pudo el Zapotillo, pero ya está, ¿no? Ya no es un proyecto estancado como, digamos, como Chalacatepec, que no termina de arrancar en tres sexenios, sino que ahí ya tenemos, no es con la altura de la cortina que algunos hubieran querido, pero yo creo que también se respetaron el tema de los derechos humanos de los pueblos que se veían afectados. Se llega a una solución salomónica y se garantiza, no la totalidad, pero un cierto suministro de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara, que era muy necesaria. Ahora tenemos que atender el otro asunto, que es el sistema de distribución del agua. Ya no es necesariamente que no tengamos agua, sino qué tan eficiente es el sistema que tenemos para distribuirla. Y ahí lo que hemos venido es pasos atrás, año con año, con respecto a la tecnificación del CIAPA. El CIAPA hubo un momento, pues parece que ese sexenio en que era un organismo, ¿no?, de ingenieros, de gente capaz, y luego se politizó, se llenó de políticos, era un aeropuerto donde se disponía de muchos recursos, con mucha opacidad, y terminamos por destruir un sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado que llegó a ser uno de los mejores sistemas del país. Y otro tema, perdón, que también se abona es el de la basura que tiene Guadalajara, que termina mañana el contrato, y las basuras en colonias empresa, ¿no?, están secuestrados. Sí, es secuestrado totalmente, y es un problema que trae la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Y que es la única que ha querido enfrentarlo. Y que ha pedido y que realmente lo que quiere es ahora es comprar los camiones, ¿no?, en lugar de rentarlos, que también hubo presiones políticas habrá que ver cómo lo resuelve. Ojalá que lo resuelva, porque temporada navideña con mucha basura. Me quedé pensando en todos los problemas que manifiestan, que ponen en esta mesa, y es si la humanidad como tal, habitantes de Jalisco, evolucionamos o involucionamos, ¿no? Y sobre todo ante el reto justo del desarrollo económico, del desarrollo intelectual, etcétera. Lo podemos trasladar al siguiente tema, que será después de la pausa, que es la inteligencia artificial. Sí, yo creo que la desigualdad es un gran tema, y eso tiene que ver con lo que preguntas. En realidad no hemos avanzado tanto, la tecnología es un espejismo, la violencia familiar creciente, espeluznante. Me parece que también habla mal de la especie, como dices tú. Y algo que quiero señalar, que es un cambio marco de este 2024, la modificación sustancial de la Constitución General de la República. En realidad tenemos otra Constitución que no entendemos y que no pedimos que se cambiara. Vámonos a la pausa entonces y regresamos precisamente con la inteligencia artificial. Bueno, pues estamos ya de regreso para hablar de la inteligencia artificial, pros y contras en diferentes áreas de nuestra actividad cotidiana. Y justo yo leyendo, preparando justo este programa, me doy cuenta que el día de hoy Donald Trump presentó, junto con el CEO de SoftBank, una inversión por $100,000 millones que dice el presidente electo Donald Trump va a crear 100,000 puestos de trabajo, y que sobre todo va a aplicarlo en trabajos centrados en la inteligencia artificial. O sea, él trae
una interpretación de la realidad que más allá de quién es Donald Trump, es recurso que estará desarrollando algo que nosotras o nosotros no tenemos ni la menor idea, Augusto. Como muchas cosas de la tecnología. Hablamos ahora muy recientemente, al menos a escala popular, de la inteligencia artificial y la vemos como la gran maldición. Como hemos visto, cada avance tecnológico está mucho más cerca de lo que creemos. En nuestros teléfonos celulares eso funciona cotidianamente y no nos ha espantado. Que tiene cosas buenas, pues sí, va a tener cosas buenas. Que va a causar perjuicios, también va a causar perjuicios. En Canadá y en algunos grandes países productores del campo, lo que a nosotros nos toma tener 300 personas contratadas para unas cuantas hectáreas, ellos lo hacen con 4 personas. Y no con inteligencia artificial, simplemente con maquinaria. Eso ha sido normal. ¿Qué tiene de novedoso la inteligencia artificial y qué nos asusta? Porque ha estado en el imaginario de la humanidad, al menos desde que hay tecnología, que tomen el control de nosotros. Como es una tecnología que aprende, que tiene la capacidad de aprender y que le podemos enseñar a ir aprendiendo, tenemos ese miedo que va a actuar. Pero insisto, ya sucede. Si nosotros mencionamos que estamos buscando una lavadora en nuestro celular, de pronto nos empiezan a llegar mensajes de ofertas de lavadoras, por poner un ejemplo burdo, pero sucede. Si buscamos algo en internet, en automático nos empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque los buscadores aprenden quiénes somos y nos empiezan a dar esas respuestas. Y escuchan digitalmente. También escuchan. De hecho, estábamos en una charla, yo dejé mi teléfono abierto y que mi querido Gabriel vio que estaba un circulito azul dando vueltas y me dice, o sea, que hay alguna actividad que no es para nosotros. Con alguien te estás comunicando. Alguien te está hablando. Alguien te está oyendo. En el tema de la inteligencia artificial, yo separaría el análisis en 2 rubros. Es un tema muy complejo, pero en 2 rubros. Esto que ya señaló Augusto, que efectivamente venimos usando, si alguien no se ha dado cuenta, desde el primer iPhone o los primeros teléfonos inteligentes, cuando toman la foto y regula la luz y te hace un enfoque y todo eso en sí mismo es una inteligencia artificial. No, lo que vino a revolucionar en los últimos años es la aparición de una inteligencia artificial generativa, que es todavía más poderosa, que es capaz de automatizar en apenas segundos tareas que en antaño nos podían llevar horas de trabajo. Y entonces esa inteligencia artificial generativa todavía no piensa por nosotros, eso todavía no es verdad. Lo que hace es automatiza muchos procesos y lo resuelve muy rápido. Un algoritmo, ¿no? Pero tú le tienes que pedir algo, tú le tienes que decir cosas que quieres que haga para que las haga. Estamos en ese punto. Pero efectivamente, al menos en teoría, llegaremos a un punto en donde la inteligencia artificial sea capaz de desarrollar ideas por sí misma, y ahí es donde creo que está ahorita la preocupación del Parlamento Europeo, de las corporaciones. Y que se regala apostando, ¿no? Que se regula y que no. Pero a ver, hay un tema que sí ya es un problema a nivel mundial y que se ha asumido y que se empieza a intentar corregir, que es el problema del sesgo algorítmico. Esto es, cómo los algoritmos que determinan qué es lo que vemos, a quién vemos en nuestras redes sociales, qué tipo de contenido nos muestran en la pantalla, cómo esos algoritmos nos van aislando de la pluralidad y van alimentando una forma excluyente de pensamiento, de acción, de entendimiento, de formación cultural, y con ello generando las discordias, la falta de entendimiento, la incapacidad para asumir lo diferente o lo diverso. Pero que por lo demás ha sido la historia de la humanidad. Así es. Lo que hace el algoritmo no lo inventa el algoritmo. No, simplemente el algoritmo toma lo estamos programando humano y lo potencia. Lo estamos programando. Así es. Entonces lo que y el mejor programador ahorita está de la mano con Donald Trump, ¿no? Uno de los grandes, sí. Y ese es otro tema, que son apenas unos gigantes a nivel mundial los que controlan esa tecnología, por los que pasan todos los datos, todos nuestros datos, y eso viene a generar, como ya se dijo acá, mayor desigualdad, porque las potencias cada vez son más fuertes en la propia medida en que tienen el control de toda esta información, y los países del tercer mundo cada vez son más codependientes. Y además, un último punto, Trini,
La inteligencia artificial en el presente hoy representa el consumo de energía del 0.5% de la electricidad mundial. O sea, estar utilizando estas herramientas de inteligencia artificial incrementaron el consumo eléctrico en un 0.5%, pero a nivel mundial, que calculado en un país sería el consumo total de un país como Argentina, es lo que ya le cuesta al mundo estar utilizando esas herramientas de inteligencia artificial. Lo que nos lleva a otro tema de sustentabilidad y de contaminación y de huella de carbono, de si esto sigue aumentando, cómo vamos a garantizar la energía necesaria dentro del planeta para hacer funcionar estas herramientas. Y con esto la inclusión en las áreas, por ejemplo, de salud, de educación. Creo que coincido con lo que dice Gabriel en cuanto a lo que significa la inteligencia artificial. A lo largo de los últimos años ha ido desarrollando capacidades, que ha sido sistematizando capacidades muchísimo más allá de lo que podemos hacer los seres humanos. O sea, ya superó lo que somos capaces nosotros como seres humanos. Ellos se puede procesar, sistematizar cierta cantidad de información que obviamente nosotros la vamos proveyendo, pero que esto lo sistematiza en 5 minutos, 1 minuto, en segundos, con toda la información que se le va dando. Te puede desarrollar un tema, darte noción sobre algún tema, sobre algo. No va a haber ser humano que te sepa de medicina, sobre neurociencia y además también a lo mejor sobre veganismo. Pero si tú te metes en inteligencia artificial, te va a generar esto por todo lo que nosotros lo hemos ido alimentando de información. Tiene muchísima mayor capacidad que los seres humanos para poder hacer. Tiene mucho que ver, es cierto, como decía Augusto, con el uso que se le da y a veces que se le ve como si fuera el diablo y que es lo peor. Creo que eso reside en el tipo de restricciones que se le pueden tener. Porque, por ejemplo, pensemos en algún proceso electoral, en la información que se tiene para poder sistematizar los datos, de cuántos electores hay, cuántos son hombres, mujeres, la edad, dónde viven, el nivel socioeconómico, todo se puede introducir para que la inteligencia artificial nos dé más o menos los datos y a dónde se van a centrar. ¿Qué tiene a favor? Que no tiene intereses políticos, sus filtros no hay, pero también está en contra que no hay filtros morales, no hay filtros éticos, no tiene ningún tipo de filtro lo que se vaya a entregar de información, no hay restricciones y no hay manera de poder restringir. Eso por una parte. Además, si lo podemos pensar, nuestra vida día a día funciona o hemos evolucionado como seres humanos de acuerdo a la tecnología. En algún momento surgió la rueda, después de la rueda hubo automóviles, después de los automóviles hubo también ferrocarriles, después hubo aviones y todo ha sido conforme a la tecnología y lo mismo está pasando ahorita. Antes eran correos para escribir si tardaban 5 días o 1 semana en llegar, ahorita en 1 segundo ya mandaste un mensaje, mandaste un correo, lo que sea. Vamos como evolucionando y eso nos ayuda a nosotros también como humanidad. Me parece que el punto clave va a estar en el tipo de restricciones que se puede ir y hasta dónde van a llegar los límites por un lado. Es que a veces yo pienso que las restricciones están solamente para el resto de la población, pero no los para los poderosos, grandes. bueno, están, y por otro pero lado, sí. el uso que le dan, hay casos muy graves de personas que terminan involucrándose con temas de inteligencia artificial o que a lo mejor con chats, que también en el tema de salud mental, por ejemplo, ahorita hay algunas demandas que se tienen por personas que se han suicidado y que han tratado de buscar ayuda dentro de algún chat de inteligencia artificial y había un especialista que decía, yo puse voy a saltar al precipicio, como poniendo analogías de que se quería quitar la vida y le dijeron, sí, salta, es lo mejor que puedes hacer. O sea, ese tipo como de sesgos que se pueden tener, dice, imagínate que yo hubiera estado ahí. Otro chico cuya mamá se quitó la vida, su hijo, el chico tenía autismo, él se metió en un chat donde él pensaba o creía que estaba hablando con un personaje de una serie de televisión y decía que se iba a quitar la vida para poder estar con él, con quien era su hermana. Y decía, Simben, yo te espero, te estoy esperando aquí. Y el joven se suicidó. La señora recuperó todos los chats y ahorita está demandando para cuáles son los filtros que se tiene de qué personas hablan con personajes creados con inteligencia artificial y cuáles son los límites, porque el acceso que se tiene es a menores. Ya vimos que en un país, en Australia, les prohibieron ya hasta los 16 años, a todos los niños no pueden utilizar, a ver cómo lo van a hacer, porque todavía falta ver cómo lo van a manejar, no pueden utilizar ninguna plataforma de redes sociales si eres menor de 16 años. Ya no solamente el aparato, sino no puedes interactuar en una red social. El aparato lo puedes tener porque nada más les van a dejar YouTube. Ya.
Yo preguntaba antes de irme a la pausa, ¿es que estamos involucionando o se está marginando a la población y habrá unos que tengan esas ventajas de estar, ¿no?, en el conocimiento, en el desarrollo intelectual de todo esto, y habrá otras personas que no? Sí, y sobre todo, y hay cosas positivas de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en lo que han estado, hay analistas científicos que están ayudando incluso en lo que es el cambio climático, en bosques, clínica, médica, avanzado muchísimo. Y además la inteligencia artificial no es de ahorita, es de los años 40, 50, donde empezaron los primeros herramientas a llegarse con la inteligencia artificial, que se desconocía el término de inteligencia artificial, pero yo le veo mucho de positivo en varios aspectos, en el sistema de educación, en el sistema más bien con los jóvenes. Las nuevas generaciones están creciendo con la inteligencia artificial. Ya jóvenes que no le están apostando a una carrera tradicional, por ejemplo, ya están apostándole a estas nuevas herramientas. Pues ojalá, ¿no? Se están haciendo de estas herramientas para hacer procesos en empresas. Por ejemplo, el marketing digital, automatizar los procesos en empresas, esto no significa que vas a quitar al personal, sino hacerlo más eficiente. Eso también es verlo por el lado positivo. Yo creo que dependiendo de las manos de quien esté, ¿no? Sí, dependiendo, totalmente de acuerdo. Pero que hay, incluso en lo que dices de educación, por ejemplo, las personas que estudian Derecho. O sea, no puedes seguir todavía con los mismos estudios, las mismas materias. Si vas a estudiar Derecho, o sea, ¿qué tantas personas se están involucrando? ¿Qué tantas materias se están dando, por ejemplo, para poder litigar penal en temas digitales? De todos los delitos digitales que hay, cómo se van a perseguir, cómo se tienen que ir actualizando incluso las mismas materias que se están impartiendo en las escuelas. Oye, pues el caso de la Ley Olimpia, ¿no? Sí. De todas estas jóvenes que estuvieron demandando, denunciando que no sabían cómo juzgar al joven. Pues lo declararon inocente, después le quitaron todo delito. 20,000 fotografías y más de 16,000 videos en su iPad, donde tenían por lo menos el 40% eran alteradas con inteligencia artificial para ponerles el rostro de sus compañeras. Pero entonces, ni así han hecho para legislar sobre ese tema, sobre ese delito. O sea, el asunto es quién va a poner un sí y un no, como la Unión Europea, ¿no? Que se están quebrando la cabeza precisamente. Es que el lío es, yo por ejemplo ahora en la Feria del Libro participé en varios paneles donde si todo el mundo dice hay que regularlo, la pregunta es cómo. Porque los que lo tendrían que regular, que son los legisladores, ni siquiera lo entienden. Ajá. O sea, ¿cómo van a regularlo? Ni siquiera el ejemplo que diste. Y cuando lo empiezan a entender, la herramienta ya cambió. Y hay otra cosa, y hay otra cosa, y hay otra cosa, y hay otra cosa. Entonces, la velocidad con la que va avanzando la tecnología hace muy difícil, incluso para el primer mundo, el Parlamento Europeo, poder tener una regulación efectiva, porque cuando empiezan a regular algo, la herramienta ya modificó todo. O sea, ya hay cosas nuevas que están cambiando todos los sistemas de inteligencia. Y aquí rezagados. En un sector que podríamos considerar reacio, los taxistas. Ya no hay un taxista que no pueda estar sin una guía de un navegador informático que le diga por dónde y dónde se va más rápido y cómo llegar. Y el 80% yo veo muy de los difícil taxistas que los haya, puedes ya pedir también por app. Y yo eso no lo veo renunciable. Y mientras nuestros sesudos legisladores y más luego nuestros sesudos jueces, personas juzgadoras elegidas por voto popular, que se enteren de esto, creo que está muy difícil. Yo pondría un matiz que a mí me gusta mucho cuando IBM, aquella legendaria compañía de informática, creó una gran computadora, se llamaba Deep Blue, y jugaba ajedrez como nadie, jugó contra un campeón del mundo y le ganó. Porque la computadora podía pensar 200 jugadas adelante, lo que para un campeón de ajedrez, si piensa 10 o 12, ya es un gran triunfo. Y el titular después fue: la máquina le gana al hombre, y el presidente de IBM dijo, no se confundan. El hombre que hace máquinas le ganó al hombre que hace ajedrez, que juega ajedrez. A final de cuentas, esa es la explicación. Detrás de la no es un ente que esté ajeno, que se crea, es alguien que lo está manejando, que lo está manipulando. Es el ser humano poniendo en práctica todas sus virtudes, pero también todos sus defectos con una herramienta que puede ser una pistola, una resortera,
Una lanza que servía para cazar mamuts también se convirtió en un arma para matar congéneres. Es la historia de la humanidad. Uno de los grandes saltos que dio la humanidad, que ahora nos morimos de la risa, fue la creación de la enciclopedia durante la Ilustración en Francia. ¿De qué se trataba? De conjuntar en un grupo de libros todo el conocimiento humano. Esa era la pretensión. Internet lo hace ahora en segundos. Hay una película. No, yo estoy pensando en las enciclopedias. ¿Quién tiene todavía enciclopedias en su casa que eran una maravilla? Yo, pero no le digas a nadie. Yo te voy a decir cuál tienes. O la color beige o la color molina, que tiene una serpiente al final. ¿Sí o no? La color Esa vino. es la Enciclopedia de México. Bueno, todavía la tengo yo. La veo. Pero sí tengo. Es muy buena, es muy buena. El tema es, ¿a dónde va la humanidad con todo esto que estamos viendo? ¿Cómo ven un 2025? Charo, justo para cerrar este año 2024, ¿y cómo te ves en el ejercicio periodístico? ¿Cómo te ves con todo esto que hemos planteado en la mesa? Un presupuesto, un quehacer político diferente. Precisamente, fíjate, estábamos hablando hace rato en la redacción del periódico que tuvimos la posada, de esos cambios que hemos tenido como medio de comunicación, como periodistas. ¿Cómo empezábamos, no? Con la maquinita. Quitabas la hoja, te la tachaban si estaba mal redactada, volvías a redactar, luego el sistema, cuando llegan las computadoras. Por golpes. Sí, y cómo no. Y luego, ¿cómo vamos con el celular? Simplemente por mensaje, el WhatsApp. Aquí metemos todo, aquí está todo nuestro trabajo. Entramos a nuevos programas de edición, de materia de cómo subir la información, los reporteros, los fotógrafos. En el caso de nuestra empresa, por ejemplo, el corporativo. Y son los cambios que hemos tenido. Y aquí la lectura, y que se les dijo y se nos dice, es: te quedas, avanzas. Y si te quedas, pues ahí te quedas, si te haces a un lado, rezagado, y así es como pasa con la ciudadanía, con la población. Tenemos que ir con el avance de la tecnología, pero también con los límites, ¿no? Augusto. Pues yo me veo con la esperanza de que Periodismo en Plural no nos cambie por inteligencia artificial. Por unos Aunque avatar. algunos nos hemos esmerado. Para permanecer. Nos vas a poner avatar. Te prometo que no será así y que el próximo mes de enero aquí nos vamos a ver. Al menos en enero. Yo espero lo mismo y que seamos capaces de ver lo que tenemos a un lado. Yo hace 30 años que escribía en el periódico El Día, un poco más, yo me iba al aeropuerto a mandar el rollo de fotografías y se lo entregaba a cualquier pasajero que fuera a la Ciudad de México. Sí, así y eso era. tiene muchos aspectos. Primero, que te acerques a un pasajero y te acepte un rollo y que te diga, sí, yo lo llevo. Ya sabe qué pongo ahí. Y se lo van a recibir. Eso es un cambio cultural y por supuesto, periodístico, ¿no? Sí. Nos vamos, Vania, 20 segundos. Que nos volvamos a ver el siguiente año, que haya mucha salud y también para todos los que nos ven. Todos cada nos lo viernes. prometes, Todos queremos vernos el próximo año. Que arranquemos en plural. Ajá, sí. Muchísimas gracias a todos y a todas nuestras compañeras de Periodismo en Plural. Ustedes se encuentran en esta mesa en esta noche, pero por supuesto el agradecimiento a través de la producción de Periodismo en Plural por haber compartido cada uno de estos lunes del 2024. Nos vemos en el 2025. Por supuesto, a usted muchísimas gracias siempre y aquí seguimos en Periodismo en Plural.